compartiendo antes de ascender al cielo. Y la última recomendación que nuestro Señor Jesús le dio a sus discípulos, ahí en el Evangelio de Mateo, en el versículo, gracias hermano, 19 del capítulo 28 de Mateo, Jesús les dejó una ordenanza final antes de ascender al cielo. Y les dijo a sus discípulos, por lo tanto, tal vez esta es una versión un poquito distinta, pero la Reina Valera pues dice lo mismo. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la ordenanza que Jesús le dejó a sus discípulos antes de ir al cielo, y ahí les decía, enséñenme a estos discípulos a guardar todas las cosas que yo les he enseñado, y les dio autoridad, dice la palabra, para que en su nombre nosotros pudiéramos echar fuera demonios, para que en su nombre pudiéramos sanar enfermos, para que aun cuando alguien quisiera hacernos daño a nosotros, dice la palabra del Señor, y nosotros, digamos, bebiéramos cosa mortífera, o sea, algo que nos hiciera daño, porque alguien nos la da, nosotros tenemos autoridad para que no surta efecto en nuestra vida. Esa es la autoridad que el Señor nos dejó, ¿verdad? Así que cuando alguien venga, nosotros allá en Honduras decimos como a meter zorra, no sé aquí como decir meter miedo. Ajá, cuando alguien venga ahí como a quererle asustar, a quererle decir, te voy a echar una maldición, ya vas a ver. No tema. No tema, porque la autoridad que Dios nos dejó dice que nosotros vamos a hollar serpientes y escorpiones, y que aun si bebiésemos cosa mortífera, no nos hará daño. Esa es la autoridad que el Señor nos delegó a nosotros. Amén, porque nosotros al venir a Jesús, al recibir a Cristo en nuestro corazón, nos convertimos en discípulos de nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos aquí ya recibieron a Cristo en su corazón? Amén. A ver, levante la mano el que ya recibió a Cristo en su corazón. Amén. Bien, entonces, miren lo que Jesús decía, y ya vamos a darle entonces entrada al tema. ¿Cuál es el verdadero compromiso de ser discípulo de Jesús? Cuando les leí el contexto de este evangelio en Mateo 28, vea que Jesús le dijo a sus discípulos, vayan, por lo tanto vayan y hagan, ¿qué dice ahí en su Biblia? ¿Qué dice? Discípulos. Y los demás no están leyendo el versículo. Discípulos. Ajá. A todas las naciones. Ok, entonces Jesús dijo, hagan discípulos. Mire que Jesús no dijo, vayan y hagan nuevos creyentes. ¿Cómo nos dicen a nosotros los cristianos hoy en día? Creyentes, ¿verdad? Nos dicen. Pero no, Jesús no dijo, vayan y hagan creyentes, vayan y hagan seguidores. No, dijo, vayan y hagan discípulos. Por lo tanto, el llamado de Dios a nuestra vida, hermanos, es ser discípulos de Jesús. Ese es el llamado. Ahora, previo a esa última recomendación, Jesús había explicado a sus discípulos ampliamente lo que significaba ser discípulo de Jesús. Entonces yo quiero que usted se traslade ahí más adelantito de Mateo, en el Evangelio de Lucas, que es el tercer evangelio. Usted va a encontrar Mateo, luego Marcos, luego Lucas. En Lucas capítulo 9, en el verso 23. Lucas 9 en el verso 23. Y entonces Jesús le dijo a la multitud que lo seguía, miren, si alguno de ustedes, esta es la Nueva Traducción Viviente, por eso usted escucha algo distinto, pero es lo mismo.
Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Eso fue lo que Jesús le dijo a la gente que lo seguía. Si alguno quiere venir, dice la Reina Valera, en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cada día y sígame. Entonces, nosotros tenemos que saber que Jesús quiere que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, tomemos la cruz, dice, cada día y seguir en pos de Él. Cuando yo les dije cuántos han recibido a Cristo, nosotros podríamos decir aquí entonces que todos somos seguidores de Jesús. Amén. Somos sus seguidores, lo seguimos a Él. Pero la pregunta que quisiera yo dejarles allí en el corazón en esta mañana, una de las preguntas es si nosotros solo seguimos a Jesús o caminamos cerca de Él. Porque mire que entre la multitud que seguía a Jesús, mientras Jesús llegaba a una ciudad, corría la voz de que Jesús estaba ahí. Como mucha gente quería milagros, como mucha gente quería recuperar la vista, el que estaba ciego, el paralítico quería volver a caminar, el que estaba lisiado quería que Jesús le recuperara, porque Jesús hasta estiraba los pies, ¿verdad?, de los que eran cojos, le recuperaba la vista del que no podía ver, a los que eran mudos les hacía hablar, a los que eran sordos los hacía oír. Entonces la gente se corría la voz que Jesús estaba ahí y la gente corría donde Jesús estaba porque querían un milagro de Jesús. Y Jesús no rechazaba a nadie y hacía milagros y sanaba enfermos y los paralíticos andaban y los mudos hablaban y los sordos oían y los ciegos volvían a ver o los que nunca habían visto pues por primera vez miraban. Jesús hacía todo tipo de milagros con la gente. Pero una vez que Jesús se iba de esa ciudad y iba avanzando para otra, la multitud se quedaba, pero cierta gente sí iba con él siempre, porque aquellos sí eran sus seguidores genuinos. Entonces, yo no sé usted cómo llegó a la iglesia. No estoy hablando quizás en la Nueva Jerusalén, porque quizás aquí ya vino conociendo a Cristo y de repente usted vino de otro país y buscó un lugar donde congregarse y encontró esta iglesia y se quedó y se plantó aquí. O quizás aquí lo recibió por primera vez, no lo sé. Pero no sé cuál fue la motivación que le trajo. No sé cómo estaba su vida, cómo estaban las circunstancias que usted estaba atravesando cuando usted vino a Jesús, cuando usted vino quizás necesitado, cuando usted vino quizás con un matrimonio roto o después de una relación rota con un corazón partido, cuando usted vino a buscar a Jesús porque usted tenía fuertes desafíos económicos y usted dijo, en Jesús puedo encontrar esperanza y usted vino a Él. Muchos de nosotros venimos a Jesús porque una necesidad nos trae. Porque pareciera que nos hemos acorralado en la vida, que ya no hay otro camino, que ya no hay otra esperanza, que ya no hay otra salvación. Y entonces decimos, ok, el único, como quien dice, cuando hay un náufrago, el único salvavidas que me están tirando en este momento para yo salir, ¿verdad?, es que busque a Jesús. Y sabe que hay mucha gente que viene a Cristo en esos momentos de necesidad, en esos momentos de un momento trágico de su vida, de un momento desesperado de su vida, de un momento, ¿verdad?, en el que se sentía vacío, que no encontraba el sentido, que estábamos así como aquel filósofo, ¿verdad?, que yo solo sé que nada sé, y estaba ahí el hombre meditando en tanta filosofía, en tanta sabiduría humana, que al final Sócrates dijo, yo solo sé que no sé nada. Porque realmente si él no tenía a Dios,
No tenía nada. Por mucho conocimiento humano que pudiera tener, hay vacíos existenciales en la vida de los seres humanos que solo en Dios pueden ser llenos. Amén. Aleluya. Así que no hubo un discípulo cerca de Sócrates que le pudiera predicar el evangelio y convertir ese hombre a Cristo, ¿verdad? Pero qué bueno que nosotros sí encontramos a alguien. Qué bueno que nosotros sí encontramos a alguien que lanzó ese salvavidas y que nos atrajo al Señor. Amén. Lo importante aquí, entonces, la pregunta siguiente es, ¿qué hacemos ahora que tenemos a Cristo? ¿Qué sigue? ¿Cómo es el cuento? ¿Cómo es la historia? Porque muchas veces estamos en la iglesia y solo somos fieles seguidores, venimos, nos congregamos, ¿verdad? Aquí las reuniones son los jueves y los domingos. Y los jueves hay unos que no vienen por el trabajo y se entiende, ¿verdad? Que están en sus trabajos y no pueden estar. Y entonces el domingo, pues la mayoría tiene libre, tiene el tiempo y entonces, ¿a dónde vas a ir? No, pues no sé qué hacer, no tengo nada. Vamos a la iglesia. Y se viene para la iglesia. Sí, ahí hay otros hondureños, ahí hay otros, aunque sean italianos o aunque sean de otro país, pero ahí nos reunimos, ya tenemos una comunidad y ya podemos reírnos y ya vemos una cara familiar y ya vemos a alguien con quien podemos platicar, aunque sea un momento, y salir de nuestra rutina del día, de lo que hacemos todos los días, de que ya nos están viendo, los que cuidan ancianos, dicen, ay, bueno, ya por fin un día que no voy a estar con el anciano y entonces puedo ver otro tipo de gente y así, ¿verdad? Según los que trabajan en los diferentes, ay, por fin hoy no estoy en estas oficinas limpiando y entonces puedo ir y verme y conectarme con otras personas. Y algunos venimos a la iglesia solo así, como simples visitantes. Aunque un día recibimos a Cristo, aunque un día Él tocó nuestro corazón y nosotros abrimos su puerta, pero como que a veces no le hemos encontrado el sentido y el sabor a la vida cristiana. Entonces, yo en esta mañana lo que quiero es que usted encuentre ese sentido y ese sabor. Es la razón por la cual Dios lo sedujo. Es la razón por la cual Dios lo atrajo a su presencia. Porque sabe que Dios no nos trae hacia Él solo porque sí, pasó. No, es porque hay un propósito. Es porque hay un destino que usted tiene que cumplir en esta tierra. Es porque usted desde la eternidad vino marcado. Es porque usted desde la eternidad vino sellado. Y eso lo dice Romanos 8, capítulo 28 en adelante. Ahí dice que a los que antes conoció, a estos también llamó, a estos justificó, a estos los glorificó, a estos los redimió, a estos los compró con su sangre. Y cuando está hablando el apóstol Pablo ahí, que a los que antes conoció, está hablando de un tiempo que es anticipado a que Jesús viniera a esta tierra, que es un tiempo anticipado a que Jesús viniera y muriera en la cruz del Calvario por amor a usted y a mí. O sea que ni usted había sido concebido en el vientre de su madre, ni usted soñaba con venir siquiera a la tierra, y Dios ya lo había predestinado para salvación. Ya el tiempo y la ocasión en que usted se iba a encontrar con Jesús ya estaba determinado desde la eternidad, porque Él desde que antes, cuando estaba nuestro espíritu allá con Él, cuando todavía no teníamos cuerpo físico para estar y habitar en esta tierra, ya Jesús nos había preseleccionado. Amén. Y nos seleccionó, ¿por qué? Porque Él tiene un plan que necesita que usted y yo llevemos a cabo. Amén. Amén. Porque hay un destino. Así que ese, como quien dice, ese problema existencial no debería existir en nosotros, los hijos de Dios. No podríamos nosotros como hijos de Dios decir, ay, pero
¿para qué yo estoy aquí en esta tierra? Pero ¿por qué yo nací? O a veces lo decimos de manera como queja, ¿verdad? Nos quejamos y decimos, ay Dios mío, ¿por qué? Algunas mujeres dicen, ¿por qué nací mujer? Pareciera que solo a sufrir vine a esta tierra, porque de repente le ha ido mal en la vida, ha sufrido, no hay un hombre que la haya honrado, quizás hayan hombres que más bien la hayan mancillado, la hayan golpeado, no tal vez físicamente, pero sí emocionalmente. Y muchas veces nosotros pensamos, ay, mejor hubiese sido un hombre y no una mujer. O quizás hay hombres también, ¿verdad? Que piensan, wow, o sea, he sacrificado tanto, he trabajado tanto, he luchado tanto, y de repente se encuentra en un punto de su vida donde no ve el fruto de todo un sacrificio, donde no ve el fruto de todo lo que ha trabajado, donde no ve el fruto, como quien dice, el éxito no le ha llegado todavía. Y muchas veces entonces nosotros estamos ahí como quien dice, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hago aquí? Quizás todos están en su contra, pero el Señor le dice en esta mañana que Él le diseñó con un plan. Amén. Gracias, Señor. Él le diseñó con un plan. Él le diseñó con un propósito. Y el camino de nosotros es encontrar ese propósito en Él. Amén. Al venir aquí es encontrar ese propósito en Él. Así que tenemos que aprender que cuando venimos a Jesús, tenemos que seguirle con un compromiso firme. No venir, como les decía, solo porque, no hay nada que hacer, pues vamos a la iglesia. No, es venir con un compromiso, es asumir responsabilidad, es saber que Dios me quiere en este lugar, pero me quiere para algo. Amén. Amén. Que cuando usted entre por esa puerta, usted entienda que viene aquí, como quien dice, a abrigarse, a cobijarse, a acuerparse con todos los demás del cuerpo de Cristo que ya están aquí o que vendrán a cada culto. Y entonces usted se llena de gozo, se llena de paz. Si usted venía cargado, usted aquí deja su carga delante del Señor. Si usted venía enfermo, el Señor le provee sanidad a ese cuerpo. Si usted venía cansado, frustrado, amargado, el Señor puede hacerlo, como decía el canto que cantábamos antes, y en un de repente todo puede cambiar. Amén. Esa es la misión cuando venimos aquí. Máxime ustedes que solo de repente pueden tener la opción de venir una vez a la semana. Entonces, cuando usted venga aquí, desbórdese. Cuando usted venga aquí, llénese de su presencia. Cuando usted venga aquí, despójese de todo peso, despójese de toda carga. Désela al Señor. Aproveche que el tiempo, aproveche que la atmósfera se prepara. Aproveche que los que estamos aquí ministrándole, estamos aquí como la mano que Dios está utilizando, la voz que Dios está utilizando para que usted reciba. Para que, como dice el Salmo 23, la mesa se sirve para los hijos de Dios. ¿Y qué sucede? Dice, Él nos sienta a nosotros para que comamos de la mesa en presencia de quién, de nuestros angustiadores, dice el Salmo 23. Entonces, si usted viene afligido, si usted viene cargado, si usted viene cansado, siéntese a la mesa del Señor, y aún el cansancio, la indiferencia, la enfermedad, la miseria, la tristeza, la depresión, los angustiadores que sea que estén atormentando su vida, van a estar ahí delante, pero usted va a estar en la mesa del Señor, saciando su vida, llenando su alma, sanando su corazón, sanando su cuerpo. ¿Para qué? Para que cuando usted salga de este lugar, salga como una flecha que lleva y porta la gloria de Dios. Amén. Eso es. Pero si usted viene y desaprovecha la oportunidad cuando viene aquí, y usted entra derrotado, que ya no puede ni con usted mismo,
porque la carga que trae es fuerte y estamos aquí y le decimos adore, exalte a Dios, llénese de gozo, cante con júbilo, cante con alegría, le insistimos aquí nosotros y usted está derrotado, no puede con la carga, no siente ni ánimo de levantar su mano. Muchas veces, ¿verdad? Hasta como que se cerrara la garganta, no podemos ni hablar, ni cantar. ¿Qué voy a decir con alegría? Mi desierto en paraíso convierte. Nada. Es que las tierras están secas de verdad en nuestro interior. Y está bien, se vale. Porque muchas veces así podemos estar. Pero allí es donde el salmista David decía en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová. ¿Qué estaba diciendo el salmista David cuando decía esas palabras? Le estaba dando una orden a su alma. Le estaba diciendo a su alma afligida. Le estaba diciendo a su alma cansada. Le estaba diciendo a su alma turbada. Le estaba diciendo a su alma que estaba angustiada y muchas veces hasta la muerte. O sea, que el salmista David estaba así, como venimos muchos de nosotros a la casa del Señor. Y él estaba así y decía el salmista David, bendice alma mía Jehová. Gloria a Dios. Y aunque usted empiece quedito, bendice alma mía Jehová. Y vaya enderezándose, bendice alma mía Jehová. Y bendice alma mía Jehová. Y bendice alma mía Jehová. Y no olvide ninguno de sus beneficios. Y cuando menos acuerde, usted ya no va a sentir el peso. Cuando menos acuerde, usted va a sentir la gloria de Dios. Cuando menos usted se lo espere, usted va a sentir como un respirar. Como cuando a alguien que le falta oxígeno, le ponen el oxígeno y vuelve a la vida. Porque sabe que muchas veces nosotros venimos aquí casi muriéndonos. Como que ya de repente llegamos a rastras. Sí, venimos en el tranvía, venimos caminando, pero nuestra alma literalmente está de rastras, que ya uno no haya que hacer con la vida, no haya que hacer con los problemas. Pero cuando alabamos el nombre del Señor, cuando aprendemos a exaltar el nombre del Señor, aún en esos tiempos difíciles, ¿saben? El gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Por eso es importante que usted venga y alabe a Dios con gozo. Que alabe a Dios con alegría. Que lo alabe con todo su corazón, que si viene cansado, que si viene atrapado ahí en la pena, sacúdase y alabe el nombre de Cristo. Que si le pesan los brazos, levántelo más alto y dígale a este cuerpo, no te sometes, y vas a bendecir el nombre del Señor. Ay, es que me duele la espalda, ay, es que me duele la rodilla, no importa, muévase, mueva sus rodillas, muévase, alabe a Jesús. Ay, es que no me sale la voz, estoy tan acongojada que tengo cerrada mi voz, no puedo. Y cantamos cantos como el que cantamos ahorita, que quien no se sabe, alabaré, alabaré, a ver, cántalo conmigo, alabaré a mi Señor. Vamos, suelta esa garganta, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. ¿Sabes? Sus cantos son desde cuando yo tenía, no voy a decir cuántos años tengo, pero estaba chiquitita y ya cantábamos alabaré. Si usted se fija, uno le enseña a los nietos, ¿verdad? A los hijos, y entonces vamos, alabe al Señor. ¿Y qué es el primer canto que uno le enseña a los hijos? Alabaré, y él le enseña alabaré a los bebés, para que aprendan a alabar el nombre del Señor desde bebé. Pues a veces ni eso nos quiere salir de la garganta, pero nosotros tenemos que aprender, como dice su palabra ahí, si alguno quiere ser o quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Eso es negarse. Eso es que no me sale. Ay, es que no me la siento, eso de danzar, a mí como que qué ridículo.
Ay, no, es que eso de que moverse, no, yo ya en el mundo me movía, aquí en la iglesia, por favor. Y en las discotecas eran grandes bailarines, pero aquí en la iglesia, los meros santurrones que no quieren ni moverse. Un grito de júbilo y... Pero si fueran a un estadio, o si fueran a ver una carrera de Fórmula 1, o si fueran a ver lo que más les gusta, ya sea el básquet, el fútbol americano, qué sé yo, allí sí estaría Fiorentina apoyando. Ahí sí nos sale la voz, ¿verdad? Pero cuando estamos delante del Señor, un grito de júbilo. Uy, ¿qué es eso? La iglesia es en orden. No, si el salmista David nos invita a través de su palabra, usted lea, dice todo lo que respire, alabe al Señor. Y en el Salmo 150 nos da más especificaciones y dice que le alabemos con arpa, con salterio, con danza, con pandero. Miren, con todo debemos alabar el nombre del Señor. Y entonces aun cuando no haya deseos, aun cuando no hayan ganas, aun de repente cuando usted siente que no hay fuerzas para alabar el nombre del Señor, ¿qué tiene que hacer? Yo soy discípulo, yo soy discípula de Jesús, por lo tanto lo primero que usted tiene que hacer es negarse a sí misma, tomar su cruz y seguir alabando el nombre de Jesús. Amén. Porque cuando usted le alaba, aún en medio de las circunstancias difíciles, porque cuando usted exalta el nombre del Señor, aún en medio de esas circunstancias difíciles, vienen los de repente de Dios y las puertas que estaban cerradas y que usted estaba clamando para que se abrieran, se abren. Se abren. Y no tiene que hacer esfuerzo. Y no tiene que buscar un conecte que le ayude a abrir la puerta. Sencillamente Dios la abre por usted y para usted. Mire, Pablo y Silas estaban encarcelados a causa de que evangelizaban. Y se los llevaron presos y dice que los metieron en el último calabozo, en el último, allá en lo más oscuro. Y no bastaba eso, los encadenaron y los engrilletaron de sus pies. Y estaban allá, presos. ¿Cuál era el delito? Predicar el evangelio. Ese era el delito. Y estaban allá. Y entonces Pablo y Silas, te fijas, le dijo Silas a Pablo, por culpa tuya te dije que te callaras, que no hablaras delante de eso. No, hombre, fuiste vos, ¿para qué hiciste tanto alarde? ¿Usted cree que así estaban Pablo y Silas? ¿Qué dice la Biblia ahí en Hechos? Que ellos estaban allá engrilletados y encadenados y empezaron, alabaré, alabaré, alabaré. Vamos, Silas, más fuerte, le decía Pablo. Alabaré, decía. Alabaré, estilo rap, alabaré a mi Señor. Vamos una vez más, alabaré, como un sol. Alabaré a mi Señor. Y entre más cantaban, dice que en toda la cárcel comenzaron a oír el canto, en toda la cárcel comenzaron a oír. ¿Y qué sucedió? Vino un temblor. Aleluya. Pero no para que se cayeran las paredes, no, una manifestación de la gloria de Dios. Y dice que las cadenas se rompieron, los grilletes cayeron y las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Y qué fue lo primero que dijo el guardia romano, el pobre centurión? Dijo, se me escaparon los presos, a mí me van a matar, mejor me mato yo. Y a zamparse el solito la espada iba. Y le dijo Pablo, no te preocupes. Nosotros estamos acostumbrados a estos moveres, a estos movimientos telúricos, le dijo Pablo. Estos movimientos telúricos no nos asombran. ¿Sabe por qué? Porque allá en Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo, cuando vino, los discípulos dice que estaban unidos, estaban orando. ¿Y qué sucedió? Dice que vino como un temblor. En una planta alta estaban,
No estaban en la primera planta, ellos estaban en el aposento alto, dice la Biblia. Si era un aposento alto, quiere decir que era alto. Y cuando vino el Espíritu Santo, tembló todo el edificio. Pero los discípulos no salieron a la carrera, no, se llenaron de la presencia de Dios, se llenaron de la gloria de Dios y empezaron a hablar en nuevas lenguas y empezaron a evangelizar con denuedo. Y entonces eso ya la iglesia primitiva estaba acostumbrada a que cuando la gloria de Dios descendía, se estremecían los lugares donde ellos estaban. Por lo tanto, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel alabando el nombre de Dios, lo menos que ellos estaban esperando era ese movimiento. Por eso ellos no dijeron, y de remate que nos encarcelan por evangelizar, no vamos a morir en este terremoto. No. ¿Sabe que muchas veces nosotros a todo le vemos el lado feo? Nunca vemos las cosas desde otra perspectiva. Y tenemos que aprender y reaprender. Amén. Porque así dice la Biblia, que nosotros debemos renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Para que cuando usted venga una situación difícil, para que cuando usted le venga una situación adversa, entonces usted con su entendimiento renovado, ya no va a decir, ay, lo peor que me podía suceder. Ay, el peor día de mi vida. Ay, es lo peor. Ay, ¿por qué? No, ya no va a decir ay, sino que va a decir gloria a ti, Señor, que me das la oportunidad de salir adelante en medio de esta situación. Padre, muéstrame el camino por donde yo voy a salir, porque dice la Biblia que juntamente con la prueba que da el Señor, la salida. Aleluya. Esa es una promesa de Dios. Pero lo que sucede es que nosotros cuando nos encontramos en pruebas, cuando nos encontramos en situaciones angustiosas, como que se nos nubla la visión. Se nos nubla el camino y entonces ya nosotros decimos, ¿por qué me dejaste solo, Señor? ¿Por qué permitiste que esto aconteciera? ¿Por qué permitiste que esto me sucediera? Cuando la Biblia lo dice claramente, y yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y el Señor dice la palabra que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él ha dicho que hará. Amén. Y si Él dijo que todos los días va a estar con usted y conmigo, hermano, ¿cuándo va a estar el Señor con nosotros? Todos los días. ¿Está en una situación triste? ¿Está Dios con usted? ¿Está Dios con usted? ¿Está en una situación de dolor? ¿Está Dios con usted? ¿Está Dios con usted? ¿Está en una situación de alegría, de gozo, de euforia? ¿Está Dios con usted? Ahí está Dios con usted. Esa es su promesa. Eso es lo que dice su palabra. Y debemos aprender y a caminar en esa palabra. Amén. Siendo que creyentes de esa palabra, apropiarse de esas verdades de Dios, que son las que amparan nuestra vida, porque muchas veces nosotros le estamos creyendo todo lo que el enemigo anda soltando por el aire, y entonces ya dicen, no, mira, esta es la temporada de la influenza, todos se enferman de influenza, pues tarde que temprano, porque comeremos del fruto de nuestros labios, dice la Biblia. Vea, por eso uno tiene que estudiar la palabra para saber lo que uno habla, porque lo que uno habla produce vida, se hace realidad. Lo que usted dice con su boca, usted va a comer de ese fruto. Significa que le va a sobrevenir, porque usted y yo tenemos la autoridad de Dios, y cuando tenemos la autoridad de Dios hemos sido hechos a semejanza y a imagen de Él. Lo dice en Génesis, que sucede que tenemos ese poder creativo. Dios nos lo dio a nosotros también. Entonces usted decreta con su boca cuando usted habla, y usted dice, no, esta es la temporada de influenza. Entonces vemos que le llegó la influenza y se enfermó. Pero si usted dice, esta es la temporada de influenza, pero usted repite el Salmo 3 y dice, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará, la influenza no va a llegar a mi vida. Usted lo declara, lo decreta, lo dice todos los días, usted no se va a enfermar. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque lo cree.
No es una vana repetición, es creyendo. Confesamos la palabra y creemos en la palabra que confesamos. Amén. Porque usted tiene que saber que usted camina en el poder y en la autoridad de la resurrección de Cristo. Esa es el poder que nosotros caminamos. ¿Sabe? Caminamos en el poder de la resurrección. Y por eso allí en Mateo 28, ¿verdad? Y en Marcos 16, usted va a leer al final del capítulo donde Jesús le está diciendo que es la autoridad que les he dado. Pero si nosotros, hermanos, queremos seguir a Jesús, pero vivir bajo el sistema del mundo, no vamos a vivir una vida cristiana exitosa. No vamos a evidenciar que verdaderamente hemos conocido a Dios y caminamos con Dios. Así que, ¿cuántos en esta mañana quieren convertirse en verdaderos discípulos de Jesús? Amén. Amén. Gloria a Dios. 2. ¿Cuántos en esta mañana quieren convertirse en verdaderos discípulos de Jesús? Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque eso es importante. Negarnos, ir en pos de Él, negarnos a nosotros mismos. Amén. Tomar la cruz cada vez. ¿Qué significa también eso? Un cambio en nuestra actitud, un cambio en nuestra manera de comportarnos. Porque déjeme decirles, iglesia, cuerpo de Cristo, que si nosotros no cambiamos y no mostramos a Jesús en nuestra vida, entonces todavía no somos discípulos de Jesús. Si nosotros caminamos en nuestra vida con nuestra propia visión, en nuestra propia prudencia, como lo dice ahí en Proverbios capítulo 3, si caminamos bajo nuestro propio criterio y no sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, no estamos evidenciando que somos discípulos de Jesús. Y difícilmente entonces vamos a vivir una vida de respaldo por Él. Amén. Por lo